Dios ha hablado y Dios sigue hablando y Dios va a continuar hablando. Es algo que yo creo y creo que puedo hablar por todos ustedes también, que creemos juntamente que Dios habla. Y antes de que yo siga hablando, vamos a escuchar lo que dice Dios por medio de la carta de Primera de Pedro 3:15, si lo podemos poner en la pantalla, por favor. Y ustedes, hermanos, también, si lo quieren buscar en sus Biblias, Primera de Pedro 3:15. Dice lo siguiente: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. En un momento vamos a ver cómo esto afecta mi testimonio, pero primero me quiero presentar. Soy Kevin Rodríguez Vázquez. Actualmente soy uno de los líderes de jóvenes y he estado enseñando ahí desde aproximadamente octubre del 2024. También participo en el Ministerio de Música, algo que llevo haciendo desde los 13 años aproximadamente. Nací y crecí en Puerto Rico. Al terminar la escuela secundaria o superior, me enlisté en la Infantería de Marina de los Estados Unidos y serví durante 4 años. Hacia el final de ese periodo conocí a mi esposa Judy, mientras estaba aquí en California, en Camp Pendleton. Ella es la razón o parte de la razón por la que me mudé a California tras dejar el servicio militar. Aquí comencé a trabajar como camionero y conocí una iglesia que a lo mejor conozcan, se llama Iglesia del Valle. Muy bonita iglesia, la recomiendo. Nos casamos legalmente primero, Judy y yo, pero nuestra ceremonia la celebramos luego, el 19 de enero de 2025. Y una semana después celebramos nuevamente para poder celebrar aquí en California. Algunos de ustedes pudieron estar presentes y les agradezco mucho por venir. Tengo un solo hermano, se llama Francisco, igual que mi padre, quien es exactamente 6 años mayor que yo. Exactamente al día, nosotros cumplimos años el mismo día. Mi madre, Janet, a lo mejor la conocieron la semana pasada, nos crió prácticamente sola después de que mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 6 años. Ella siempre ha sido cristiana, así que crecí escuchando sobre la fe. Alrededor de los 11 años comenzamos a asistir regularmente a una nueva iglesia llamada El Maestro. En este lugar fue donde acepté a Jesucristo como mi Salvador y fui bautizado alrededor de los 11 años. Y durante este tiempo yo era un niño muy deprimido y encontraba un buen consuelo y una buena esperanza en la vida eterna, ¿verdad? Sin embargo, mi confesión de fe en ese momento de bautismo no vino acompañada de un arrepentimiento genuino, ni un cambio de conducta, ni frutos del Espíritu. También tenía que plantear preguntas difíciles sobre mi fe. ¿Quién creó a Dios? Una pregunta muy difícil. Si Dios es totalmente bueno, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Creo que todos nos hemos hecho estas preguntas, pero durante este tiempo estas preguntas me frenaban considerablemente de indagar más y aprender más de Dios. No hacía mi investigación por temor de hallar conclusiones insatisfactorias que me llevaran a perder la fe y eventualmente quemarme en el infierno. El temor de un niño, ¿verdad? Entonces, en ese entonces creía como subconscientemente que sería salvo yo por mi propia santidad y buena conducta. Claro, como no leía la Biblia. Pensaba que todo iba bien siempre y cuando no fornicara, no mintiera, no asesinara, no robara, etc. Pero para sorpresa de ninguno aquí presente, seguía pecando de otras maneras. No mentía, tal vez, pero engañaba a otros diciendo medias verdades. No asesinaba, pero bien que hablaba mal de la gente. Y tenía esta conducta regular, donde está aquí el pecado que no debo de cometer, pero de aquí para allá todo está permitido. Además, criticaba a quienes cometían los pecados que yo consideraba graves. Y de esta manera yo no era muy diferente a los fariseos,
Jesús juzgó a los fariseos en Lucas 11 diciendo: ay de ustedes fariseos, dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbre, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber participado esto sin dejar de hacer aquello. Ellos hacían ciertas cosas porque era lo correcto de hacer, pero en su corazón no tenían la justicia ni el amor de Dios. Es lo que me faltaba a mí. Ustedes verán, yo asistía a la iglesia todos los domingos y jamás faltaba porque quería ver un partido de béisbol, ni fumaba. Yo era muy santo para hacer eso. Y cumplía todos los 9 mandamientos. ¿9? Bueno, en el grupo de jóvenes estuvimos hablando recientemente acerca de los mandamientos y analizamos uno en particular: no codiciarás. Nos dimos cuenta mientras discutíamos extensamente sobre el tema que es el único mandamiento que existe únicamente en la mente y que no puede ser sancionado legalmente. Tiene que ver con la intención o el deseo de la persona. Si uno asesina, uno puede ir a la corte, ¿verdad? Por su pecado. De los 10 mandamientos, los ves todos, y todos son, o todos los 9 vienen siendo castigados por la ley. Pero codiciar viene del corazón y hasta que uno no cometa la acción no es culpable. Jesús en el Sermón del Monte dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Jesús viene y Él cambia el estándar, o no lo cambia, pero revela el estándar que Él siempre ha tenido. Te dice: no solamente es esa línea que pusiste, sino la intención que tenías cuando te ibas acercando poco a poco a esa línea. Tras unirme al ejército, me mantuve aferrado a la fe levemente, aunque dejé de orar y de asistir a la congregación. Hacia el final de mi contrato me di cuenta de lo lejos que estaba de Dios y sentí culpa por haber echado a un lado mi relación con Él durante tanto tiempo. Al regresar a mi ciudad natal, esperando volver a la normalidad 4 años después, con mis antiguos amigos y mi antiguo ministerio, pero sentí que algo no encajaba. Yo no me sentía tan bienvenido como antes. Mis amigos no parecían, ellos reflejaban la misma estado donde yo estaba de antes, no que somos cristianos. Y de repente, mi ciudad ya no se sentía como mi hogar. Me sentía solo y rechazado y percibía que reconstruir la relación que creía haber tenido con Cristo sería más difícil sin el apoyo que había esperado. Eso hizo que la decisión de mudarme a California resultara mucho más atractiva, entre otras razones. Sobre todo teniendo en cuenta que Judy, mi esposa, y su familia eran cristianos dedicados. Y me arriesgué pensando que esto me ayudaría a acercarme a Dios, y con buena influencia y gran apoyo fue así. Por fin empecé a leer la Biblia. Por fin empecé a leer la Biblia por mí mismo. Fue entonces cuando encontré el versículo que leímos al principio. Y este versículo me animó a profundizar en el estudio bíblico. Claro, hay que presentar una defensa propia por la esperanza, y si uno tiene esa esperanza, alguien te pregunta y no sabe qué decir. Comencé a trabajar como conductor de camiones aquí en California, por lo que tenía todo el tiempo del mundo para escuchar toda clase de sermones y podcasts cristianos y conferencias. Verán, mis ojos están ocupados en el camino, pero mis oídos están libres. Así que muchos sermones, y recibí muchas de las respuestas a las preguntas que tenía. Y
Poco a poco me fui dando cuenta que la fe a la que me aferraba era mucho más convincente de lo que yo había creído. Y por primera vez, aunque no sepa exactamente cuándo, pero por primera vez pude afirmar que la palabra de Dios estaba transformando mi corazón. Y desde entonces ha seguido haciéndolo. Una y otra vez acudo a la Biblia plenamente consciente de que el conocimiento que contiene supera grandemente mi propia sabiduría y de que la voluntad de Dios no es un secreto oculto, no es un secreto que esté a la espera de una revelación profética o por medios naturales, sino que se encuentra en esta carta de amor compuesta por 66 libros que Dios preparó para que le conozcamos a Él. A veces, en un esfuerzo para animar a otros a leer la Biblia, sugerimos, empieza poco a poco, leo un versículo al día. Y a veces, eso es todo lo que nosotros hacemos, si es que llegamos a hacerlo incluso. Sin embargo, leer la Biblia completa, un versículo diario, nos llevaría 65 años aproximadamente. Y a menudo nos descuidamos de leer la Biblia o leemos versículos al azar, fuera de contexto, esperando recibir alimento espiritual de ellos. Si realmente creemos que esta es la palabra de Dios y algo que Él escribió para nosotros, ¿no deberíamos acaso rebosar de entusiasmo y anhelo por leer lo que Él quería que escucháramos? Cuando Samuel, el sacerdote, era joven, era un niño, conocía de Dios y escuchó su voz llamándolo, y sin embargo no respondió a Dios, sino que acudió a Elí, su padre, pensando que era él quien lo llamaba. Esto sucedió 3 veces, hasta que finalmente Elí comprendió la situación y le explicó a Samuel que era Dios quien lo estaba llamando, porque él sabía de Dios, pero no lo conocía personalmente. Yo pienso que Dios nos llama y Dios sigue hablando hoy día, pero ¿a dónde vamos nosotros a acudir si no a su palabra? Su palabra, esa letra de amor, carta de amor que escribió para nosotros, es donde podemos escuchar todo que con tanto amor Él puso para nosotros. Y si realmente queremos conocerlo a Él, en vez de conocer de Él, hay que profundizar en lo que Él escribió para nosotros. Amén. Y con eso les quiero dejar a mi hermano en Cristo, Joshua. Muchas gracias y bendiciones, iglesia.